Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde el drama y los secretos de las celebridades son nuestro pan de cada día. Espero que tu copyright en listos porque hoy tenemos un vídeo que va a encender las redes sociales. Rense para un tsunami de emociones porque vamos a hablar de uno de los romances más seguidos y comentados de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y es que, mis amores, parece que las cosas no están precisamente color de rosa entre estos dos. De hecho, se rumorea que Kerem explotó superíndice 3 sobre Hande. ¿Cómo lo oyen? Y no solo explotó superíndice 3, sino que el directo se hizo viral y causó superíndice 3 furor en todo el mundo. Copyright para su superíndice 3 exactamente? ¿Por copyright explotó superíndice 3 Kerem? Copyright dijo Hande. Superíndice 3 reaccionaron los fans? Todas estas preguntas y muchas las vamos a responder en este vídeo. Que superíndice 3 Nance superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, y no se despeguen de la pantalla porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que somos una familia y nos encanta tenerlos con nosotros. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Senu con diéresis al cap, que en español más menos se tradujo como Love is in the air. La química entre ellos era tan palpable en la pantalla que pronto se convirtió superíndice 3 en un romance fuera de ella. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja que todos admiramos y queruamos imitar. Sus fotos juntos eran pura miel, sus apariciones públicas nos sacuan suspirar, y todo parecua indicar que su amor durará para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente empezaron a surgir rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento. Al principio ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 nada, pero con el tiempo se hizo evidente que su relación superíndice 3 en agua ha llegado a su fin. La ruptura fue un golpe duro para muchos fans, que aún tenuan la esperanza de verlos juntos para siempre. Sin embargo, ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Pero el fantasma de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente, y cada vez que uno de los dos hace algo que se puede interpretar como una indirecta o un comentario sobre el otro, las redes sociales explotan. Y eso es precisamente lo que pasó superíndice 3, mis queridos chismosos. Hace unos días, Kerem Bürsin estaba haciendo un directo en Instagram para interactuar con sus fans, responder preguntas y hablar sobre sus nuevos proyectos. Todo iba normal, hasta que alguien le preguntó superíndice 3 sobre Hande Erupar Rafael. Y es donde la cosa se puso tensa. Al principio Kerem intentó superíndice 3 evadir la pregunta, con una sonrisa nerviosa y un cambio de tema sutil. Intentó superíndice 3 hablar sobre su superíndice 3 Sima película, sobre el clima en España, incluso sobre su perro. Pero los fans son como perros de caza con el olfato entrenado para el drama. No se dejaban disuadir. La pregunta sobre Hande seguía apareciendo una y otra vez, en diferentes idiomas, con emojis de corazones rotos y caritas llorando. La insistencia era palpable. Kerem empezaba a sudar. Podías ver en sus ojos la batalla interna entre la cortesía hacia sus seguidores y el deseo de no abrir la caja de Pandora. Intentaba mantener la compostura, respondiendo a otras preguntas, pero la sombra de Hande lo perseguía. Finalmente cedió superíndice 3. Y lo que salió superíndice 3 de su boca, mis amigos, fue como un volcán en erupción superíndice 3N. Según los testimonios de los que estuvieron presentes en el directo, Kerem explotó superíndice 3 sobre Hande, expresando su frustración superíndice 3N y decepción superíndice 3N con la forma en que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Copyright dijo exactamente? Bueno, es donde las versiones varían un poco. Es como el juego del copyright fono, pero con miles de participantes y las redes sociales como Megafu superíndice 3 no.
Algunos dicen que Kerem la acusa superíndice 3 de ser inmadura e irresponsable, argumentando que no supo manejar la presión de la relación y que priorizó su carrera por encima de todo. Otros aseguran que la criticó superíndice 3 por su forma de manejar la fama y la presión superíndice 3 en medio tica, diciendo que se dejó superíndice 3 influenciar demasiado por su entorno y que perdió superíndice 3 el contacto con la realidad. Y otros se afirman que la culpó superíndice 3 de haber dejado que su relación superíndice 3N se enfriara, alegando que ella dejó de invertir tiempo y energía en la relación, permitiendo que la rutina y la distancia la erosionaran. Pero no se quedó ahí, no señores. Algunos testigos juran que Kerem fue mucho más allá. Se dice que habló de promesas rotas, de planes que nunca se concretaron, de sueños que se quedaron en el tintero. Al parecer, mencionó viajes que nunca hicieron, proyectos que nunca iniciaron, incluso la posibilidad de formar una familia, un tema que, según los rumores, era una fuente constante de desacuerdo entre ellos. Lo que claro es que Kerem expresó superíndice 3 su dolor y su arrepentimiento por no haber podido hacer que la relación superíndice 3N funcionara. También copyright N dejó superíndice 3 entrever que se sintió superíndice 3 utilizado y manipulado en ciertos momentos, y que no le gustó superíndice 3 la forma en que Ande manejó superíndice 3 ciertas situaciones. Según algunos internautas, Kerem insinuó que Ande utilizó la relación para impulsar su carrera, aprovechándose de la popularidad de ambos como pareja. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas, ya que no tenemos una transcripción superíndice 3N oficial de lo que dijo Kerem. Las grabaciones que circulan son fragmentadas y a veces de baja calidad. Además, la traducción superíndice 3N del turco al español más menos puede ser un arma de doble filo, ya que algunas palabras y expresiones pueden perder su matiz original. Sin embargo, la reacción superíndice 3N de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N no se hizo esperar. El directo se hizo viral en cuestión superíndice 3N de minutos, y las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y memes sobre lo que había pasado. Algunos fans se mostraron comprensivos con Kerem, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y que era lido que se sintiera herido. Muchos defendieron su derecho a la catarsis, diciendo que todos tenemos momentos de debilidad, y que es humano desahogarse cuando uno está dolido. Otros, por el contrario, lo criticaron duramente, acusándolo de ser un niño más menos o inmaduro y de no respetar la privacidad de Ande. Le reprocharon su falta de tacto y su incapacidad para manejar sus emociones, argumentando que debió haber expresado sus quejas en privado, en lugar de hacerlo en un foro público. Algunos incluso lo acusaron de buscar publicidad a costa de la reputación de Ande. La división entre los fans era palpable. Los bandos se enfrentaban en feroces batallas virtuales, defendiendo a capa y espada a su ídolo favorito. Los hashtags #Kerem defiende tu honor y #Ande no estás sola se convirtieron en trending topics mundiales, reflejando la polarización de la opinión pública. ¿Y copyright? Dijo Ande. Pues, hasta el momento, nada. La actriz ha guardado silencio sobre el tema, y no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre lo que dijo Kerem. Algunos dicen que estuvo dolida y decepcionada, que no esperaba esta reacción de Kerem y que se siente traicionada. Otros aseguran que estuvo molesta y que estuvo pensando en tomar acciones legales, argumentando que Kerem la difamó y violó su derecho a la privacidad. Y otros se afirman que simplemente prefiere ignorar el tema y seguir adelante con su vida, demostrando que no se deja afectar por los chismes y los dramas mediáticos. Pero como era de esperar, el silencio de Ande solo ha alimentado a UNMUNDES el Apollo Copyright Mika, y ha dado pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Muchos se preguntan por qué Copyright no ha salido a defenderse, y si su silencio significa que Kerem tiene razón superíndice 3N en lo que dijo. Algunos creen que Ande está guardando silencio por estrategia, esperando el momento oportuno para responder y dar su versión de la historia. Otros piensan que simplemente no quiere darle más bombo al asunto y prefiere que se olvide lo antes posible. La falta de información oficial ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, que han creado todo tipo de teorías y escenarios. Algunos aseguran que Ande tiene pruebas que demuestran que Kerem está mintiendo, mientras que otros creen que ella es la culpable de todo lo que pasó y que Kerem solo está diciendo la verdad. En fin, mis queridos chismosos, esto es un verdadero culebro superíndice 3N turco. Un drama lleno de amor, desamor, decepción superíndice 3N, resentimiento y mucho, mucho chisme.
Lo que su estu claro es que la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Eru párrafo el estu lejos de ser amistosa, y que aún quedan muchas heridas por sanar. La pregunta que todos se hacen es, ¿habrá una reconciliación en el futuro, o este es el final definitivo de su historia de amor? Ahora bien, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Pues, creo que lo muy importante es recordar que las relaciones son complejas y que a veces, por mucho que queramos que funcionen, simplemente no lo hacen. También copyright es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos, pero que debemos hacerlo de forma responsable y respetuosa, evitando dar más menos a los demás. Es fundamental recordar que las palabras tienen poder, y que pueden dejar cicatrices profundas en las personas. Y por último, es fundamental aprender a dejar ir el pasado y a seguir adelante con nuestras vidas, sin aferrarnos al rencor ni al resentimiento. La vida es demasiado corta para vivir anclados en el pasado. Y también, mis queridos chismosos, este culebrón nos recuerda el precio de la fama. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y criticado. La presión mediática puede ser abrumadora, y es fácil perder el control y cometer errores. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones y debilidades. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este drama turco. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos los chismes muy jugosos y las noticias muy impactantes del mundo del espectáculo. En resumen, hoy hablamos del directo viral de Kerem Bürsin donde aparentemente explotó superíndice 3 sobre Hande Eru párrafo el, reviviendo viejas heridas y generando un torbellino de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Analizamos las posibles razones de su frustración superíndice 3n, la reacción superíndice 3n de los fans y el silencio de Hande y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de esta situación superíndice 3n. También exploramos las consecuencias del silencio de Hande y las teorías que han surgido al respecto. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como amo hacerlo. Y ahora, copyright, denme en los comentarios, copyright opinan de todo este drama. ¿Creen que Kerem tuvo razón superíndice 3n al expresar sus sentimientos? ¿O creen que debió superíndice 3 guardarse sus comentarios para sí mismo? ¿Creen que Hande deberá responder a las acusaciones de Kerem? ¿Creen que este drama afectará sus carreras profesionales? ¿Apoyarían una reconciliación entre ellos? Los leo a todos. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.